Hola fanática, hola fanático, ¿qué tal? ¿Cómo estamos en esta revisión que vamos a hacer del Thursday Night Football? El partido del jueves por la noche en la NFL, que tiene dos invitados muy interesantes. Vamos a ver ese partido que enfrenta, como ya sabes, en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis a los Indianapolis Colts, a los Potros, con unos sorpresivos New York Jets. En este vídeo, aunque se llamen pronósticos, no es lo importante el pronóstico por mi parte. No es lo importante en mis vídeos, pienso yo, para mí. Lo importante es que os doy mi punto de vista de los escenarios que se van a producir dentro del partido, porque muchas veces son más de uno, o el escenario principal que nos vamos a encontrar con ambos equipos, con las debilidades y las fortalezas de cada uno de ellos. Y ya cada uno, después de ver el vídeo, decide y le aporta ese punto de vista que yo tengo, y lo que yo opine de quién va a ganar al final es lo de menos. Eso me lo decían compañeros, amigos, obviamente, que me ven todas las semanas y que me dicen, lo importante no es lo que opines, que también está bien y que nos gusta escucharlo, y que si haces el vídeo obviamente vas a decir una opinión personal final que con el tiempo probablemente empiece a no dejar, pero me la pedirán. Y el caso es que la mayoría de las personas que ven los vídeos, yo tengo claro que no les importa mi opinión. Lo que sí les importa y les ayuda, si hay alguna ayuda en estos vídeos, es que te doy mi punto de vista de lo que nos podemos encontrar. Y eso es lo que intento compartir en cada vídeo. No pretendo para nada no equivocarme en mis vaticinios, en mis pronósticos y acertar cada uno de los resultados. No. Yo te doy el resultado final, te digo yo lo veo de esta manera, pero te digo antes por qué lo veo de esa manera. Y desde ahí, cada uno que está viendo el vídeo puede seguir mi opinión final, de decidirme por uno o por otro equipo, por altas o por bajas, o puede decir no, con tu punto de vista más el mío, voy a hacer una nueva composición de lugar y voy a dar un vaticinio o un pronóstico diferente en mis apuestas o en donde quiera que sea. Y ese es el objetivo de estos vídeos que te hago. Ahí están las apuestas. Ayudadme a saber un poquito más. Vamos a ver cómo se da este partido, lo vamos a desgranar. Voy a intentar darte mi punto de vista y darte mis pinceladas sobre lo que nos vamos a encontrar en este jueves noche en el Thursday Night Football. Dentro de un momento. Hasta ahora. Y empezamos con el partido ya que va a enfrentar el jueves noche, como te decía antes, a los Indianapolis Colts, que ejercen de locales frente a unos sorpresivos, irreverentes, magníficos, vamos a decir claramente que se han desbordado las ilusiones en The Green Gang, ese nutrido grupo de seguidores que tienen los New York Jets allá en New Jersey. Vamos con ese equipo que tenía bastantes esperanzas en el puesto de quarterback, con un hombre, con Zach Wilson, que había sido la primera elección del draft para el equipo y que era el foco de atención al principio de temporada. Zach Wilson se lesionó en la semana 7 cuando decíamos que iba a hacer por fin un partidazo y que se iba a destapar. El que se destapó al final y que sacó bastante rédito, y a pesar de la derrota dieron una buena imagen, fue el hombre que les sustituyó, un semi desconocido llamado Mike, de apellido White, que de la noche a la mañana se ha convertido en la sensación en el puesto de quarterback, en el puesto de mariscal de campo en el equipo de los New Jersey Jets, de estos New York Jets. Un equipo que ha dado como un cambio, como esto es una pasada, que se ha revelado, que ha de repente sacado donde había debilidades, ahora son fortalezas, y que se medían una semana más tarde a los Cincinnati Bengals en su casa de New Jersey. Pues bien, en este canal yo te decía que no había nada que hacer. Yo no conocía a Mike White, no sabía lo bien que lo podía hacer. Había gente que sabía de sus posibilidades, pero eran sus más íntimos, sus amigos y sobre todo sus compañeros. Incluso
los reporteros, los que cubren diariamente la información en el estadio y que ven a los jugadores diariamente entrenar, no sabían el potencial que escondía este hombre Mike White. Yo escuché, eso sí, las declaraciones de la mayoría de sus compañeros diciendo: estamos con Mike White, le vemos con posibilidades, vemos que es un buen hombre, sabemos que tiene cualidades importantes y que puede hacer un buen papel. Yo pensé realmente, vi esas declaraciones, vi todos los vídeos, qué opinaban de él sus compañeros, y obviamente, ¿qué te va a decir un compañero cuando vas a hacer el debut? Recordemos que era el primer partido que tenía que jugar de inicio. La semana anterior había salido porque se había lesionado en medio del partido de la jornada 7, de la semana 7, su compañero Zach Wilson. Él salía para sustituirlo, pero en la semana 8 salía de inicio. Los jugadores al principio lo sabían y era tema, obviamente, en las ruedas de prensa. Todos los compañeros decían eso. Yo la verdad no me lo creí. Y es más, pregunté a los que están más cerca del equipo en New Jersey y ninguno me supo decir que había unas posibilidades de éxito ahí. Por eso descarté totalmente en el vídeo de la semana pasada una victoria por parte de los New York Jets frente a los Cincinnati Bengals, que eran infinitamente superiores, y no lo voy a esconder, está ahí. Lo que sí me advirtieron con Case Keenum, por ejemplo, en los Cleveland Browns, que me dijeron que sí, que había posibilidades, que era un hombre que lo podía hacer. También me lo dijeron en el caso de Geno Smith con los Seattle Seahawks. Me advirtieron de que ahí había posibilidades de que el quarterback tuviese una buena actuación, o por lo menos que no se resintiese el equipo en esa faceta. Aquí no me lo dijeron, era un total desconocido. Y ahora, de la noche a la mañana, se ha vuelto un hombre importante y ha dejado claro que sabe lo que tiene entre manos, que tiene una buena predisposición. Su entrenador en jefe, Robert Saleh, le ha sacado partido, ha sabido escoger el game plan, lo que mejor le convenía a las armas o al potencial que tiene este hombre. Mike White, que todavía está por descubrir. El hombre de la semana, sin lugar a dudas, de esta semana 8, es Mike White, y su debut como titular en el puesto de quarterback, el puesto más importante en el juego del fútbol americano, en el fútbol moderno. La verdad es que no sabemos todavía el alcance. Sabemos que hubo un factor sorpresa. Empezaron, por ejemplo, sorpresivamente, con muchas jugadas por aire. Una estrategia para empezar contra los Cincinnati Bengals bastante sorpresiva, que obtuvo sus frutos contra el equipo de Burrow. Al principio no se esperaba que saliera Mike White jugando tantos balones por pase. Se esperaba más que confiase en sus corredores y que les diese la pelota a ellos. Ahí les empezaron a sorprender los Jets a los Cincinnati Bengals. Pero lo que hablamos es ahora de un contexto totalmente diferente. El escenario que nos vamos a encontrar contra los Indianapolis Colts es totalmente diferente. Esto ya no va a ser algo sorpresivo. Hubo varios factores que aportaron su poquito para que al final se diese la sorpresa y que ganasen los Jets finalmente a los Cincinnati Bengals. No todo fue Mike White, pero tuvo un papel relevante e importantísimo en esa victoria. Lo decía en el vídeo de la previa de la semana 8, en la que te decía como uno de los argumentos para asegurar que no iban a ganar los Jets, que los Jets no habían conseguido ningún punto en el primer cuarto en ninguno de sus partidos anteriores, y no habían conseguido más que 7, en el mejor de los casos en 2 partidos solamente, en el segundo cuarto. O sea que era un escenario totalmente desolador en lo que nos encontramos, y por eso yo no le daba ninguna posibilidad a este equipo de Jets, que para mí fue sorpresivo. Es tanto que sorprendió, como te digo, a todo el mundo, incluso a los periodistas que cubren la rueda de prensa diariamente y que ven a los jugadores in situ, el practicar diariamente. Pues bien, ahora va a tener y tiene este hombre, Mike White, en su responsabilidad el seguir con la sorpresa, el confirmar que no es flor de un día y que es constante en su juego. El factor sorpresa, que no fue tanto en el primer partido, ya decimos que al principio sí fue factor sorpresa, pero que remontaron los Cincinnati Bengals, se pusieron por delante y que en el último cuarto iban a remolque por 11 puntos. O sea que no es una cosa que digamos fue sorpresivo y luego no pudieron remontar los Cincinnati Bengals a base de una muy
muy buena defensa. Otro de los factores importantes que ayudó precisamente a los Jets a llevarse el partido fue una intercepción, la primera intercepción, la de Shaq Lawson en el partido, para unos Jets que a partir de ese momento ya hicieron posible esa remontada y que con la buena labor del equipo en ataque y con Mike White obviamente en el campo hicieron posible ese gran retorno para llevarse el partido al final. No sin dificultades, obviamente, estaban enfrentándose a un equipo sobre el papel bastante mejor, que es el equipo de los Cincinnati Bengals. Pero bueno, no vamos a entrar en profundidad de lo que pasó en ese partido, que ya está pasado. Siguiendo con Mike White, tenemos a hombres que le respaldan. Ty Johnson, el running back del equipo, le respalda y muchísimo. Lo dijo abiertamente en rueda de prensa después e incluso antes del partido, que ahí había muchas posibilidades. Antes del partido no se le creyó, obviamente, pero después del partido se reafirmó y ahí deja una espinita a Zach Wilson, que veremos cómo sale esa nueva controversia que se ha generado en el equipo en el puesto de mariscal de campo, en el puesto de quarterback. Como te decía, Michael Carter y Ty Johnson descaradamente lo están elevando por encima de Zach Wilson. Vamos a ver cómo maneja la franquicia esta dualidad, esta controversia en el puesto de quarterback, pero eso es el futuro. La verdad es que nunca en la NFL, hasta este momento que yo recuerde, se había dado un caso de controversia en el puesto de quarterback con dos novatos. Se había dado el típico caso de controversia entre un quarterback veterano y un quarterback nuevo que salía en alza y que había división de opiniones en la afición y en la opinión pública, en la que se apostaba por una parte o por la otra. También ha habido infinidad de casos de controversia de quarterback con dos quarterbacks veteranos que luchaban por el puesto para empezar la temporada o para intercambiársela y demás. Este caso, yo no recuerdo un caso similar en los años que llevo siguiendo la NFL de dos quarterbacks novatos con esta controversia. Vamos a ver cómo la manejan, pero en principio y ahora lo que hay que centrarse es en Mike White. Y mi pregunta es, la pregunta hacia los que estáis viendo este vídeo, y os pido también que me dejéis en los comentarios qué es lo que opináis. Si va a mantener el tipo, va a seguir haciendo un partido bueno en esta segunda oportunidad en la que empieza el partido, con un equipo que ya le viene esperando y más que seguramente tendrán un game plan preparado para las contingencias que se puedan dar desde el punto de vista de enfrentarse al quarterback, en el que ya Mike White es un factor y ya se lo ha ganado a pulso. Ahora es saber si lo va a refrendar en una segunda oportunidad, un nuevo inicio en un nuevo partido, en un partido diferente, con otras circunstancias, en otro ambiente, otra atmósfera, otro escenario, y si va a poder refrendar lo que ya hizo en el partido frente a los Cincinnati Bengals. Vamos a ver primero lo que nos va a deparar este encuentro. Y la composición del lugar, lo que yo veo es un equipo de los New York Jets jugando, si juegan igual, si en este game plan que tienen contra los Indianapolis Colts, Robert Saleh, Mike LaFleur y Jeff Ulbrich mantienen el game plan parecido al que tenían contra los Cincinnati Bengals, tanto en defensa como en ataque como general, a lo mejor no les da el mismo resultado que contra los Cincinnati Bengals. Y me explico. En el primero de los partidos que jugó como starter la semana pasada, la semana 8, Mike White, había un game plan en el cual era primero ser agresivos, atacar, generar las expectativas de que el quarterback iba a intentar hacer daño por pase, el apoyarse en su cuerpo de corredores más tarde durante el partido, en Ty Johnson y en Michael Carter, primordialmente, y después también con la aportación puntual de la Micah Perrine. Pero lo importante es que lo puede realizar. Lo que le dieron, los calls que le dieron, las jugadas que les diseñaron, las jugadas que se diseñaron en ese ataque fue de mantener la pelota, de ir con mucha paciencia, de hacer jugadas cortas. La mayoría de los pases que hizo tuvo un tanto por ciento elevado. Te voy a dar un dato para este debut que tuvo como titular en el partido frente a los Cincinnati Bengals. Mike White fue el primer jugador que pasó de 400 yardas en ataque desde el año 2000
con Vinny Testaverde en su equipo, en los Jets, y fue el primer debutante que pasó en su primer partido como titular de las 400 yardas desde un tal Cam Newton en el año 2011. O sea que ya está en el libro de los récords, Mike White, con su actuación frente a los Bengals. En cuanto a las opciones de pase, tiene de todo. Ahora, además, como este hombre, Mike White, practicaba con los atacantes, digamos, no titulares, él practicaba más horas con gente como Denzel Mims o Jeff Smith, también Keelan Cole. Ya ahora salen noticias y se está viendo cómo entrenaba, con quién entrenaba. Ahora los wide receivers y tight ends, que no tenían tanto protagonismo hasta este momento porque jugaban más de titulares y estaban entrenando con Zach Wilson, ahora ¿van a pasar al ostracismo los que eran titulares hasta este momento? No. Tanto Jamison Crowder como Elijah Moore van a seguir gozando de la mayoría de los snaps. Eso está claro. Luego, el otro wide receiver, Corey Davis, no va a ser de la partida porque, como bien sabes, está lesionado. Y Tyler Croft en el puesto de tight end va a ser bastante más difícil de sustituir si al final no juega. Está cuestionable hasta el momento, pero puede jugar. No es descartable, pero en el puesto de tight end hay dos jugadores que a mí me parece que son bastante buenos y puede, tanto Ryan Griffin e incluso Daniel Brown pueden hacer un papel realmente importante y se va a notar obviamente la falta del titular, pero va a haber dos tight ends que pueden cumplir sus objetivos y que pueden hacer un buen trabajo. En cuanto a la línea ofensiva, se va a notar obviamente la falta de George Fant, pero hay un hombre que ya jugó porque George Fant se lesionó durante el partido de esta semana pasada contra los Cincinnati Bengals y Chumo Idoga estuvo haciendo un buen papel durante ese mismo partido. También hay la participación en ataque de un corredor, Tevin Coleman, que primero que está tocado para este partido, pero segundo hay posibilidades de que sea traspasado a los Titans y que yo todavía no lo tengo confirmado, pero ya se está hablando, casi está hecho. No lo sé si es verdad o no es verdad al 100%, pero corren esos rumores de que Tevin Coleman va a ser parte de la franquicia de los Titans de Tennessee a partir de ahora, con los problemas que está teniendo Henry en ese cuerpo de corredores en el equipo de Tennessee. En defensa se va a notar muchísimo la baja, si al final se produce, yo creo que sí, de Shaq Lawson, el hombre que produjo la intercepción en el partido contra los Cincinnati Bengals y que más que probablemente no esté en disposición de jugar, pero eso todavía no está confirmado tampoco. Estaremos pendientes a ese parte de lesiones, lo pondré si hay alguna novedad al respecto en este mismo vídeo en el apartado de descripción. Abajo te pondré Doug Lawson juega o no juega definitivamente en cuanto se sepa algo, como obviamente con el resto de los componentes del equipo y de los Indianapolis Colts. Y esto es más o menos lo que nos podemos esperar de estos Jets. Vamos a ir con la realidad que nos vamos a encontrar enfrente en el día de hoy. Nos vamos a encontrar a un equipo de los Indianapolis Colts que tiene bajas en defensa, que tiene bajas en ataque, que es un equipo que se sostuvo en defensa en el partido anterior y en el anterior. La derrota, recuerda, el partido este que acaba de terminar frente a los Titans. Fue una derrota in extremis, que la tenían en el bolsillo la victoria, y por un mal call, por una mala jugada, por una intercepción a última hora, lo que tenían ya prácticamente hecho, pues se les vino al traste y perdieron finalmente el partido. En el partido anterior, en la semana, nos remontamos a la semana 7, también venían de una derrota difícil con un partido que tenían prácticamente encarrilado también. Son dos partidos que se dieron cruz en cuanto a las posibilidades del equipo. En cuanto a los Indianapolis Colts, ¿qué nos podemos esperar de esta franquicia que está sufriendo varapalo tras varapalo después de hacer buenos partidos y de quedarse con la miel en los labios, de saborear prácticamente la victoria y de nuevo traerse una derrota? ¿Qué es lo que estarán trabajando ahora mismito Frank Reich, el head coach del equipo, el entrenador en jefe, y sobre todo Mark Brady y Matt Eberflus? Mark Brady en ataque, el coordinador ofensivo, estará diseñando las jugadas que le dieron resultado en el partido anterior, pero también estará mirando y con lupa lo que no quiere que se vuelva a repetir. Por parte de Matt Eberflus, la defensa le dio buenos resultados. El coordinador defensivo del
equipo hizo un buen trabajo en la semana 8, en la semana 7 y más que probablemente lo volverá a repetir en esta semana 9. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué hay de diferente en este escenario por parte sobre todo de la defensa de los Indianapolis Colts? Que tiene bajas. Está por una parte el defensive end Kemoko Turay, que tiene un problema en la ingle que más que probablemente no juegue, y si juegue un poquito con molestias. Y sobre todo el pass rush Tyquan Lewis, que tuvo un problema en su rodilla y que a pesar de que es rotacional, no es un hombre titular indiscutible, pero que a mí me parece indispensable en esta defensa de los Indianapolis Colts. Para mí, este defensive end es, sobre todo en el pass rush, recordemos, Indianapolis Colts tiene dos grandes debilidades en defensa, para mí. La primera, una presión inconstante al quarterback rival. El pass rush del equipo de los Indianapolis Colts, de los Potros, no es el mejor, que vamos a decir. Y Tyquan Lewis era ese hombre importante en cuanto a pass rush, en cuanto al apresuramiento del quarterback rival. Si le quitamos eso a los Indianapolis Colts en defensa, baja muchísimo. Si luego tenemos en cuenta la segunda rivalidad desde mi punto de vista, que es el juego profundo, la debilidad de la secundaria del equipo de Indianapolis, tenemos un problema. ¿Esto qué puede ser? Lo puedo ver desde mi punto de vista como una ventaja también, porque no sabemos cómo puede funcionar Mike White desde los Jets con pases profundos. Sabemos que Mike White, a la hora de hacer pases cortos, de hacer trick plays, de hacer esos juegos de pantalla con tight ends y demás, esos juegos de pantalla, esas jugadas cortas, ese poco a poco, el mover cadenas con el equipo de corredores y también haciendo pases cortos por aire, es lo que le ha estado dando resultado y llevando a cabo unos drives largos, realmente contundentes, consumiendo tiempo de reloj, haciéndolo muy bien, y ahí se han mostrado muy acertados. En ese aspecto, este hombre, Kevin White, el quarterback de los Jets, lo está haciendo fantásticamente. Pero ¿qué es lo que pasa si el equipo rival te empieza a dar oportunidades en el juego profundo? Si la secundaria del equipo que te está defendiendo es la debilidad de este equipo, si cambia el game plan, el plan de juego de los Jets y empiezan a decir, ojo, porque vamos a jugar como empezamos a jugar contra los Cincinnati Bengals, pero al revés. Puede darse el caso de que tengan planeado, en lugar de empezar tirando balones por aire, haciendo pases por aire, empiecen confiando en sus corredores, que tienen un buen cuerpo de corredores los Jets, no lo olvidemos, pero los Indianapolis Colts no tienen una mala defensa contra la carrera, y ahí puede estar el partido. Por una parte puede ser que el escenario sea que los Jets empiecen, y luego se puede cambiar, obviamente, luego puede cambiar durante el partido, pero las alternativas no son muchas, porque están por un lado las fortalezas de los Jets y las debilidades de los Jets, y las fortalezas de los Indianapolis Colts y las debilidades de los Potros de Indianapolis. Está todo equilibrado. Vamos a ver cómo se produce ese escenario. Yo espero un principio de los Jets empezando por tierra, probando hasta qué punto son capaces de pararles los Colts, y como lo hacen, que yo pienso que van a salir bien del trance, y luego van a testear, van a tratar de sorprender a la secundaria de los Indianapolis Colts, obviamente porque esa es la debilidad, ese es el punto débil que están ofreciendo los Colts en todos sus partidos. Entonces, yo veo el partido por ahí. En cuanto a los Indianapolis Colts en ataque, veo a Carson Wentz bastante fuerte. El juego de carrera de los Indianapolis Colts hay que ver que se ha mermado muchísimo, porque sus dos running backs principales están aquejados de las costillas. Los Titans los dejaron listos, o sea que va a estar muy, pero que muy tocado el juego de corredores, y si le quitas el juego de carrera ofensivamente a los Indianapolis Colts, le estás quitando prácticamente todo. Entonces, obligas a los Indianapolis Colts a jugar por aire y obligas a los Jets también a jugar por aire, y puede ser una catástrofe para ambos equipos. Puede pasar de todo. Desde mi punto de vista, yo creo que se van a imponer los Colts.
Desde mi punto de vista y con este escenario que me estoy imaginando, yo veo imponerse con dificultades a los Indianapolis Colts con un juego aéreo, predominantemente aéreo, y con mejores jugadas, con un aplomo ofensivo mayor. En defensa van a aguantar lo suyo y no van a cometer muchísimos errores en la secundaria. Yo creo que si esto ocurre así y no hay jugadas, no hay muchos big plays por parte de White, y si lo llega a hacer ya se va a destapar como un pedazo de jugador y va a ponerle muy difícil la vuelta a Zach Wilson. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a ver cómo se produce el partido. Para mí van a ser bajas y se van a imponer finalmente los Colts. Y hasta aquí este vídeo del partido del Thursday Night Football, el partido del jueves por la noche entre los Indianapolis Colts y los New York Jets. Si te ha gustado el vídeo, dale like, compártelo con todas las fanáticas, los fanáticos, las locas, los locos del fútbol americano, y lo que más me ayuda, te lo vuelvo a repetir, es que me dejes tu comentario, cómo ves el partido desde tu punto de vista, y nos vemos en una nueva ocasión. Hasta entonces, chao, chao.